buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el canal Capital. Los saludamos en vivo y en directo, son las 8:34 de la noche desde los estudios aquí de la televisión pública de nuestra ciudad, en el occidente de Bogotá. Un día bastante agitado para el país, como pocas veces en nuestra historia reciente. Se ha desatado una verdadera tormenta política luego de que la JEP, la Justicia Especial para la Paz, ordenara la libertad de Jesús Santrich, un líder de las FARC señalado por los Estados Unidos de enviar presuntamente al menos 10 toneladas de cocaína hacia ese país. De inmediato, esta decisión de la JEP provocó que el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, renunciara de manera irrevocable a su cargo y señalara que se está desafiando el orden jurídico. El presidente Duque, quien tenía agenda fuera de Bogotá, regresó aquí a la capital del país, convocó a una reunión extraordinaria a su gabinete y a esta hora en la Casa de Nariño se adelanta una reunión, una cumbre para analizar el impacto de la renuncia del fiscal, de la libertad de Santrich y lo que viene en el camino en las próximas semanas. Esta tormenta política la vamos a analizar hoy con dos invitados de primera línea con posiciones diferentes, el exministro del Interior Guillermo Rivera y el concejal del Centro Democrático Andrés Forero. Erika Fontalvo, buenas noches y qué día, ¿no? Vaya día, sin lugar a dudas, hacía Sí. rato, Jessy. ¿Qué tal? Muy buenas noches, las personas que nos ven, que nos siguen a esta hora, también a través de redes sociales, en Opina Bogotá, en @canal Capital. Ha sido una jornada muy intensa con distintas posiciones, como usted bien advierte, Yesid. Entre las más recientes, la de Estados Unidos, que ha destacado la labor adelantada por el fiscal Néstor Humberto Martínez, ya exfiscal, y también por la ex vicefiscal, la señora María Paulina Rivera. La JEP, por su parte, ha compulsado copias para que se investigue a funcionarios justamente de la Fiscalía en su más reciente anuncio por irregularidades en recaudo de pruebas, precisamente en el caso de Jesús Santrich. Aparentemente, dice la sección de revisión, servidores de la Fiscalía pudieron omitir sus deberes de velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y afectaron, además, dice la Jurisdicción Especial para la Paz, la soberanía nacional. Así que, como pueden entender nuestros televidentes, las personas que nos siguen a esta hora, esta tormenta política apenas comienza. Apenas comienza. Erika, antes de entrar con nuestros dos invitados, vamos a escuchar las declaraciones que dio esta tarde el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al presentar renuncia a su cargo tras la decisión de la JEP de ordenar la libertad de Jesús Santrich. Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la Nación. Bueno, ahí estaban las declaraciones del fiscal. Erika, en este programa vamos también a dar un repaso a lo que han dicho diferentes actores políticos del país. Hay una declaración de un abogado muy prestigioso, de Iván Cancino, ha sido panelista nuestro, y una declaración que él ha dado va a servir de motivo para comentarla aquí con nuestros dos invitados. Vamos a escuchar lo que dijo el reconocido penalista Iván Cancino. Tiene que ver el fallo de dejar en libertad a Santrich y no extraditarlo. Es algo absolutamente absurdo. Lo que contenga el acuerdo de La Habana jamás puede justificar una decisión que no es acorde a derecho. Pero lo más importante que hay que tener en cuenta acá es que es el momento para que el país se dé cuenta que quienes fuimos críticos de la JEP, de la absoluta parcialidad de la mayoría de sus magistrados, que iba a ser un tribunal que le iba a lavar todos los crímenes a las FARC y se iba a dedicar a perseguir a otras personas, cada día se hace realidad. Y yo creo que es el momento en que el país se movilice y, como dice un amigo mío en Twitter, o se acaba la JEP o se acaba el país. O se acaba la JEP o se acaba el país. Ese es el nivel del discurso que desde muchos sectores, señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, se está manejando a esta hora, 8:38 de la noche. Exministro Guillermo Rivera, su primera valoración frente a lo que ha sido esta jornada, esta tormenta política. Algunos medios internacionales, como El País de España, lo califican de terremoto político de consecuencias imprevisibles en Colombia. Pues la verdad yo creo que eran previsibles. A mí no me sorprendieron las consecuencias de la decisión. Yo siempre había pensado que si la decisión de la JEP era detener la extradición y en consecuencia dejar en libertad a Santrich,
se iba a armar un terremoto político, de eso no me cabía duda. Lo que sí no pensé es que eso provocaría la renuncia del fiscal, que es lo que ha convertido no un terremoto, sino además un maremoto, y hay pues toda una serie de interpretaciones sobre esa renuncia, pero creo que era previsible. Me parece que esa decisión era controversial, ese era el tema más espinoso que tenía la JEP en sus manos. Yo lamento mucho que el fiscal haya renunciado por una razón, y es que las decisiones de los jueces en un Estado de Derecho hay que respetarlas y hay que acatarlas, así a uno no le gusten. Y creo que a los operadores judiciales es a quienes más corresponde respetar y acatar las decisiones de los jueces, independientemente de si les gustan o no. Yo hace unos momentos le decía a un buen amigo, ¿qué tal que la Corte Constitucional revoque una decisión del Consejo de Estado a través de una revisión de una acción de tutela y entonces los magistrados del Consejo de Estado renuncien y además convoquen a una gran movilización? O si la Corte Suprema de Justicia toma una decisión que a la Corte Constitucional no le gusta, entonces renuncian los magistrados de la Corte Constitucional y convocan a una movilización. Me parece que eso le hace daño a la institucionalidad. Yo por eso lamento la decisión del fiscal Martínez. Me parece que este fallo, esta providencia de la JEP es claramente controversial. Se sabía que si ese era el sentido del fallo lo iba a hacer, pero creo que es una decisión de un juez de la República y hay que acatarla, hay que respetarla. Además, es una decisión que es susceptible de un recurso. Ya el propio Procurador General de la Nación, y yo valoro que él haya optado por la vía institucional. Terrible que el Procurador, en lugar de decir lo que dijo, hubiera tomado la decisión de renunciar también. Claramente el Procurador no estaba de acuerdo, no está de acuerdo con la decisión de la JEP, y su decisión es apelar ese fallo y buscar que otra sala de la misma jurisdicción para la paz analice y eventualmente lo revoque o lo confirme. Esas son las dos opciones que tendrá en segunda instancia la sala de apelaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero reitero, me parece que la renuncia le hace daño a la institucionalidad del país, y bueno, estamos en esta discusión tan compleja. Veo gente ya pidiendo constituyente, otros están pidiéndole al presidente decretar la conmoción interior. Ambas me parecen ideas respetables, pero que no comparto, sobre todo la de la conmoción interior. Me parece que esa sí es una petición exótica, porque no están dadas las condiciones ni constitucionales ni legales para una decisión de esa naturaleza. Bueno, concejal Andrés Forero del Centro Democrático, una persona que conoce muy bien al presidente y al gobierno. ¿Cómo interpreta usted estos dos hechos que se juntaron el día de hoy? La decisión de la JEP y la renuncia del fiscal. El Centro Democrático, Erika, varias personas, varios líderes han manifestado su apoyo al fiscal. Y han arremetido claramente contra la JEP, sí, sin duda. Pues en primer lugar, a propósito del tema de la Jurisdicción Especial de Paz y sumándome a lo que decía el abogado Iván Cancino, pues decir que efectivamente lo que está ocurriendo el día de hoy pues termina dándole la razón a aquellas personas que teníamos reparos sobre los acuerdos de La Habana, dentro de los cuales la Jurisdicción Especial de Paz tenía una relevancia fundamental. De hecho, pues hay algunas personas que han planteado que esa jurisdicción en cierta forma es la columna vertebral de esos acuerdos. Esos acuerdos, hay que recordarlo, y hay que recordarlo 1000 veces, fueron rechazados por el pueblo colombiano el 2 de octubre del año 2016. Es decir, la Jurisdicción Especial de Paz, que es esta nueva corte que decide el gobierno de Juan Manuel Santos, a través de las mayorías parlamentarias que tenía en ese momento, aprobar y crear en contra del sentir mayoritario del pueblo colombiano, pues desde el momento en que empieza a crearse, pues empezó a suscitar bastantes críticas. En su momento había cuestionamientos a propósito de las filiaciones o los sesgos políticos que podían tener algunos de sus magistrados. Después vimos cómo se empezó a dar un carrusel de contratación que fue denominado por algunos medios de comunicación como el cartel de la paloma. Vimos además unas prácticas de amiguismo. Ahí está, por ejemplo, la presidenta Linares. Hay una hermana de ella que está nombrada en la Jurisdicción Especial de Paz. Vimos cómo ella también además nombró al hijo del expresidente Samper, al doctor Miguel Samper Strauss, que él había contratado a su vez cuando él había sido funcionario del gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces ya por ese lado habían empezado a haber una serie de cuestionamientos a propósito de la Jurisdicción Especial de Paz, que era una corte nueva y que rápidamente empezó a tener pues una serie de prácticas que hemos criticado muchos en las otras cortes. Hay que recordar lo que pasó, por ejemplo, el día de ayer, cuando
es que pues ustedes dicen que hay un terremoto, pero el terremoto viene desde el día de ayer. El señor Leonidas Bustos fue ayer, se le compulsaron copias, o mejor dicho, la Comisión de Acusaciones decidió pues darle trámite a la acusación que tenía contra el señor Leonidas Bustos, que era presidente de la Corte Suprema. Pero además de eso, pues tenía entre manos un tema muy sensible, que era precisamente el tema de Santrich. Y yo creo que pues de hecho hay una de las magistradas de esa sala de revisión que salva su voto, son 2, hay 5 votos, 3 de ellos son a favor de darle la garantía de no extradición, darle la libertad al señor Santrich y buscar que se posesione como congresista en Colombia, pero a una de ellas precisamente lo que dice es que lo que hicieron los otros magistrados no está bien, que ellos estaban abusando, mejor dicho, estaban excediendo sus competencias, que realmente, como dice en su comunicado de prensa el señor procurador, esto le correspondía determinarlo a la Corte Suprema. Pero, ¿usted está de acuerdo con la renuncia del fiscal Martínez? No, y entonces en el caso del fiscal, a propósito de lo que decía el doctor Rivera, y yo entiendo, y yo también soy un hombre que respeta las instituciones. Yo, por ejemplo, lamenté mucho que el presidente Santos hubiera pasado por encima de las instituciones colombianas cuando perdió el plebiscito, y a pesar de que en un principio la Corte Constitucional había dicho que el fast track solamente podía ser utilizado en caso de que se ganara el plebiscito, eso no ocurrió, y a pesar de eso implementaron los acuerdos. Pero bueno, eso es otra cosa. A propósito de esto, respetando a las instituciones, también respeto el fuero interno de las personas. Y lo que ha dicho el fiscal es que él, por razones de conciencia, tiene que renunciar para no darle trámite a lo que él considera un desafío y un exabrupto jurídico. Entonces, en ese sentido, yo sí soy respetuoso. Él, y esto es bueno también decirlo, él fue parte del gobierno de Juan Manuel Santos. De hecho, cuando uno lee la carta donde él declara su renuncia irrevocable o pide que por favor le acepten su renuncia irrevocable a los miembros de la Corte Suprema, le agradece al presidente Santos porque es un miembro del gobierno del presidente Santos, primero, después es nombrado fiscal, y a pesar de que contribuyó a la arquitectura jurídica de los procesos del Acuerdo de La Habana, ahora está cuestionándolo porque realmente considera que hay un atentado contra el orden constitucional. Erika, ocurrieron muchas cosas el día de hoy. Preparamos unas gráficas para explicarles a ustedes, nuestros televidentes, qué ocurrió hoy, porque en medio de tanta información a veces ustedes quedan de alguna manera sobreinformados y no entienden qué fue lo que pasó. Entonces vamos a ver hecho por hecho y vamos a ir analizándolos. Vamos a proyectar la primera gráfica. ¿Qué pasó hoy? El fiscal Néstor Humberto Martínez renunció a la Fiscalía General de la Nación, permaneció en el cargo 2 años, 9 meses y 14 días. Avancemos. La decisión del fiscal se da luego del fallo de la JEP que negó la extradición de Jesús Santrich y pidió a la Fiscalía su liberación inmediata. Lo que pasó hoy también, este choque institucional generó otra reacción. María Paulina Rivero, la vicefiscal general de la Nación y quien debía tomar el lugar de Néstor Humberto Martínez, un lapso después presenta renuncia a su cargo, dejando la Fiscalía en interinidad. Adicionalmente, Erika, la Procuraduría General de la Nación, como han precisado nuestros invitados, anunció que apelaría ese fallo de la JEP al considerar que la competencia del caso Santrich le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Así estamos. Y la Corte Suprema de Justicia el próximo martes analizará este tema de la renuncia. Esta mañana la JEP, cuando tomó la decisión de liberar a Jesús Santrich, explicó que las pruebas en su contra, Erika, que tienen que ver con el presunto envío de al menos 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos y que hay evidencia para Estados Unidos en poder de la DEA, pues dice la JEP que las pruebas que tiene a la mano o lo que investigó o lo que recaudó no le permiten concluir la fecha en la que ocurrió esta posible conducta, si fue después de la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón en Bogotá, ni la conducta que se habría cometido. Estamos hablando de la fecha del 1 de diciembre de 2016, que es como esa fecha límite, ¿no? Que precisamente marca un antes y un después en todos estos temas jurídicos, en todos estos temas relacionados con la competencia de la JEP. Así es. La Fiscalía también ha liberado las evidencias del caso Santrich que presentó en su momento a la JEP. En ellas, el ente acusador pretende evidenciar que este líder de las FARC, el señor Santrich, sí continuó delinquiendo tras la firma del acuerdo de paz. Y para concluir este pequeño resumen informativo de lo que ocurrió hoy, el partido FARC realizó hoy una manifestación en la cárcel La Picota para de alguna manera pedir la liberación inmediata de Jesús Santrich, y por su parte en el búnker de la Fiscalía pues también hubo una concentración.
Exministro Guillermo Rivera, usted hizo parte del gobierno Santos. Muchos preveían, y usted lo decía en su primera intervención, que las decisiones de la JEP iban a tener consecuencias, pero no se calculaba que se fuera a presentar este choque de trenes con el principal ente acusador del país. De cara al futuro inmediato, cada decisión de la JEP va a generar este tipo de consecuencias en el país, independientemente de quién sea el fiscal. Bueno, no, yo creo que hay decisiones más controversiales que otras. Me parece que esta era la más controversial por todo lo que ocurrió alrededor del caso Santrich. Y pues, era fácilmente previsible que si la decisión de la JEP iba en el sentido de negar la extradición y de ordenar la libertad de Santrich, pues iba a haber una gran controversia con el fiscal. Eso sí, no nos cabía duda de que eso ocurriría. Yo reitero, las decisiones de los jueces, no solamente en este caso, en muchos otros casos son controversiales. Lo que pasa es que uno tiene que respetarlas. Yo comentaba también hace unos minutos que yo he sido en el último año derrotado 2 veces en el Consejo de Estado. He presentado 2 acciones de cumplimiento para lograr que el Consejo de Estado declare aprobadas las curules para las víctimas que en concepto del secretario general del Senado fueron archivadas en noviembre del 2017. Y en 2 ocasiones el Consejo de Estado no me ha dado la razón. Yo creo que tengo la razón. Creo que los hechos jurídicos están de mi lado, pero eso no me, eso no me pone a mí en el papel de desconocer la majestad de esa autoridad judicial, ni de convocar a una gran movilización o de generar una estrategia de redes para descalificar a los magistrados del Consejo de Estado. Por el contrario, yo respeto las decisiones judiciales y me parece que los hombres de Estado, bueno, yo ya no soy servidor público, pero quienes están al servicio de alguna institución del Estado, y en general los ciudadanos tenemos el deber de respetar y acatar las decisiones de los jueces, así no nos gusten. Yo lo confieso aquí, yo pensé que la JEP le iba a dar trámite a la extradición y le iba a entregar a la Corte Suprema de Justicia el expediente, conforme lo señala el procedimiento en los casos de extradición. Pero tomó una decisión distinta que nos corresponde respetar y acatar. Por eso digo que lamento la decisión del fiscal. Yo hubiera preferido que el fiscal no renunciara. Y valoro mucho lo del procurador. Exministro, ¿usted cree que es una renuncia política o jurídica la de Néstor Humberto Martínez? Un hombre muy cuestionado por el caso Odebrecht, al que ya se le habían pedido desde distintos sectores políticos, ciudadanos, la renuncia, pero por sus vínculos, presuntos vínculos, en el caso Odebrecht. Sin embargo, él en ese momento se mantiene en su cargo y ahora, en este punto, toma la decisión de dar un paso al costado. Bueno, yo no quisiera comentar los otros hechos con los cuales el fiscal ha sido controversial. Me referiré solamente a estos. Yo creo que lo adecuado era hacer lo que hizo el procurador, es decir, controvertir la decisión por los mecanismos institucionales. Es que él no está obligado a estar de acuerdo con la decisión de la JEP, tiene todo el derecho a expresar su discrepancia con esa decisión, pero me parece que hay que darle trámite por la vía institucional. Por eso me parece interesante lo del procurador. El procurador dice inmediatamente, yo no comparto esa decisión, y él, que es sujeto procesal, el Ministerio Público en la JEP, dice, voy a presentar un recurso de apelación ante la sala de apelaciones y habrá que esperar a ver qué resuelve la sala de apelaciones. Por eso insisto, las decisiones de los jueces suelen ser controversiales y cuando pues, están rodeadas de circunstancias como esta, desde el acuerdo de paz, que es el señor Santrich, que además es un pedido en extradición, pues es mucho más controversial. Pero son decisiones de una autoridad judicial y hay que respetarlas, así no estemos de acuerdo con ellas. Sí, concejal Forero, el Centro Democrático ha arremetido contra la JEP, ese partido y sus integrantes, muchos de ellos han dicho que ahí hay un sesgo ideológico en este tribunal de paz y que pues en el caso de Santrich quedó en evidencia. Ellos insisten en que las pruebas que se han evidenciado y que ha revelado hoy, de hecho, la propia Fiscalía y la información que tiene los Estados Unidos, pues comprometen seriamente a Santrich. ¿Qué implicaciones puede llegar a tener esto en la relación con los Estados Unidos, teniendo en cuenta que hay un pedido de extradición de este líder de las FARC? Pues yo creo que en este caso, como lo planteaba el fiscal general de la Nación, pues se pone en riesgo una relación que ha tenido Colombia con Estados Unidos durante muchísimos gobiernos. Y la verdad es que llama la atención es que
con el caso del señor Jesús Santrich, pues se hayan tenido una serie de consideraciones especiales que no se tienen con otro tipo de narcotraficantes cuando son pedidos por la justicia norteamericana. Y entonces, pues lo que ha hecho la Corte o la Jurisdicción Especial de Paz es que ha planteado que supuestamente en vista de que no le mandaron de parte de los Estados Unidos, de parte de la Corte que lo está pidiendo en extradición, la que planteó el indictment allá en el Distrito Sur de Nueva York, que no le mandan las copias, entonces que ellos no están en condiciones. Si uno lee bien la providencia de la Jurisdicción Especial de Paz, ellos dicen que ellos no son capaces de decir si sí ocurrió o no ocurrió. De hecho, ellos dejan la puerta abierta, solamente que dicen que el acervo probatorio a ellos no les parece que sea suficiente. Después, y me parece ya que es pues nuevamente una extralimitación, ellos plantean que supuestamente se tiene que investigar. Ellos, en teoría, y pues esto lo puede decir yo creo que el doctor Rivera mejor que yo, en teoría ellos solamente deberían determinar el momento en que se produjo o no se produjo un crimen, porque el tema de Santrich yo creo que es el tema donde realmente la Jurisdicción Especial de Paz se estaba jugando la credibilidad que tiene, no solamente ante los que estuvimos en contra del proceso de La Habana, sino incluso aquellos que lo apoyaron con algunas reservas, porque la verdad es que uno está viendo que había un principio, en teoría, que era un principio que se tenía que respetar y era el principio de no repetición. Es decir, todas aquellas personas que iban a tener una serie de beneficios por los acuerdos de La Habana y después por los acuerdos del Colón, en teoría se comprometían a no seguir delinquiendo, a no seguir haciendo parte de actividades criminales y que si eso llegase a darse, pues ellos iban a perder todos los beneficios. El señor Santrich se reunió no una, sino 3 veces aparentemente con personas que estaban relacionadas con los carteles mexicanos de droga. Le mandó incluso un cuadro a uno de estos narcos. Hay conversaciones. En este momento ustedes saben que el sobrino del señor Iván Márquez está en Estados Unidos. Marín. Está además pues, acogido a principios de oportunidad y supuestamente está dando información. Por esa razón seguramente es que el señor Iván Márquez no se ha presentado a esa Jurisdicción Especial de Paz que él mismo junto con el señor Santrich llevaron a crear. Entonces tenían la oportunidad ideal para mostrar que realmente esta jurisdicción no iba a ser complaciente con la repetición de crímenes. Y lamentablemente lo que uno ve, como decía hoy, por ejemplo, uno de los miembros de Excelencia de la Justicia, es que la JEP está dando la impresión de que es una sastrería jurídica al servicio de las Pero FARC. muchos Imagínese sectores eso. advierten que la JEP tuvo que haber podido conocer las pruebas, acceder a esas pruebas, pero que Estados Unidos fijó su posición de manera muy clara. Dijo, mire, nosotros no la vamos a dar. Como Y el siempre. gobierno, sí, y el gobierno colombiano tampoco fijó Pero hay una otra posición en torno a aclaración eso. yo creo que es necesario hacer una aclaración frente a lo que Andrés dice. Este no es el único caso en que a Estados Unidos se le ha negado una extradición. Son varios. La Corte Suprema de Justicia No, ha negado... yo no he dicho No, eso, no, lo digo doctor yo. Rivera. Lo digo No, yo no, porque, pero yo no he dicho que sea el único pero caso donde se es haya que negado. Su comentario es que en este caso es el único narcotraficante al que se le ha complacido y al que se le han dado beneficios. No. La Corte Suprema de Justicia en varias ocasiones ha negado solicitudes de extradición por diferentes argumentos, entre otros casos también por un análisis del material probatorio que les ha llegado a ellos. Luego, este no es el único caso en que Colombia niega una extradición, porque es que se está pintando este caso como un asunto absolutamente excepcional, que es la única vez. El acto legislativo que creó la JEP dice que la JEP evaluará la conducta para determinar la fecha. No habla solamente de determinar la fecha, dice evaluará la conducta para determinar la fecha. Lo que he alcanzado a ver, yo no me he leído el fallo, pero el resuelve del fallo, lo que entiendo es que ellos concluyen que el acervo probatorio no les permite hacer ni la evaluación de la conducta, no es suficiente el acervo probatorio para evaluar la conducta y para determinar la fecha. Esa es una decisión que uno puede controvertir, no estar de acuerdo. Y justamente para eso está el recurso de apelación. El propio procedimiento de la JEP estableció un recurso de apelación para que quien no comparta, en este caso el procurador, que es sujeto procesal, pueda apelar esa decisión. Luego es una decisión que pues todavía se puede controvertir por las vías Pero, judiciales. exministro, el Sí. gobierno colombiano pudo haber hecho más para solicitar, teniendo en cuenta la trascendencia del caso, para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo de cooperación judicial con Estados Unidos para que se pudieran enviar las pruebas, para que se pudiera profundizar en el conocimiento de este caso. Creo que no, entre otras cosas, porque yo le he oído al propio embajador sus declaraciones en medios de comunicación, que señala que la ley estadounidense establece que esas pruebas no se pueden enviar porque esas pruebas son las que se van a usar en el juicio allá en los Estados Unidos.
y que si se envían, pues eso es lo que va a generar es un vicio de procedimiento allá Violaría en el la juicio. reserva. Claro, pero digamos, hay que respetar esa posición que es de los Estados Unidos y que es soberana. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero hay que respetarla. Pero de este lado, del lado colombiano, pues también nos corresponde respetar la decisión de un juez. Un juez, de pronto, hay un salvamento de voto. Hay dos salvamentos de voto. He oído de uno. No, dos. Quedó 3-2, la votación quedó 3-2. Pero entiendo que los salvamentos de voto no son idénticos los dos. Hay Sí. uno que es distinto, que es más contundente en el sentido de no estar de acuerdo, que es el de la magistrada Claudia López, que a juicio de ella el material probatorio sí es suficiente para darle trámite a la extradición. Es su juicio, su interpretación. Precisamente por eso los tribunales, digamos, al más alto nivel, pues son corporaciones, es decir, son decisiones plurales y por eso se presentan salvamentos de voto. Seguramente ese salvamento de voto junto con la apelación que presente el procurador, pues será elemento de juicio para que la sala de apelaciones reconsidere la decisión que ya se tomó. Pero repito, aquí lo que hay es que respetar la institucionalidad, respetar a los jueces y controvertir las decisiones de los jueces por las vías institucionales. Pero claro, ahora Erika, esto también sea en medio de las objeciones que se le han planteado a la JEP, porque como usted bien recordará, el presidente Duque, el propio fiscal, exministro, habían señalado que en estos procesos no era clara la competencia de la Fiscalía. ¿Hasta dónde llega la Fiscalía en estos procesos? ¿Hasta dónde llega la JEP a la hora de valorar las pruebas? ¿Hasta dónde llega la evidencia que dice tener en su poder los Estados Unidos? Y como usted bien anota, pues no se puede todavía desclasificar porque hace parte de un proceso allí. Vamos ahora, antes de continuar aquí con el debate, exministro y concejal Forero, a ver, Erika, lo que dijeron en las redes sociales, en Twitter, diferentes actores políticos sobre esta noticia del día. Vamos a empezar a leer los trinos de reacciones a la noticia del día. Este fue el trino donde se informó. Este fue el trino a las 8:42 de la mañana. La JEP aplica la garantía de no extradición a Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, porque las pruebas no permiten evaluar la conducta en establecer la fecha precisa de su realización. Se ordena a la Fiscalía disponer libertad inmediata. Continuemos. César Caballero, el gerente de la firma Cifras y Conceptos, una de las principales encuestadoras del país, dice: debemos rodear al presidente Iván Duque, es necesario calmar los ánimos y mantener las salidas institucionales. Quienes irresponsablemente hacen un llamado a una constituyente están buscando minar al Ejecutivo y producir una verdadera crisis que lo puede incluir a él. Y tenemos más opiniones, más trinos. En este caso, el ex candidato presidencial Sergio Fajardo. En vivo y en directo están haciendo trizas la institucionalidad del país. El presidente tiene la responsabilidad de convocar a los poderes para darle rumbo a este barco. Hoy no tiene. Ojalá no escuche la idea de convocar a una asamblea constituyente que sería el acabose. Está Paloma Valencia, la senadora, bien por el señor fiscal. A estos Humberto Martínez, que renuncia para no acompañar la decisión de la JEP, firme con los principios. El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático: mientras el gobierno se dedica a presionar a las Cortes y a la JEP, en todo el país se multiplican las acciones criminales contra guerrilleros y personas que lideran los movimientos sociales. Es la conjugación de la acción y la omisión tratando de destruir el proceso de paz, dice el senador Iván Cepeda. Mabel Lara, la periodista, dice: Santrich deberá responder en Colombia por desplazamiento forzado, atentados, tentativa de homicidio agravado y utilización de métodos de guerra. La no extradición no debe significar impunidad. Erika, revisando esos trinos, esta primera tanda que pusimos en pantalla, coinciden varios de las personas que se manifestaron en hablar de la Asamblea Constituyente. Quisiera preguntarles a nuestros invitados esta noche, aquí en vivo y en directo, ya son las 9 en punto de la noche, si ¿ven ustedes de verdad viable que esto lleve y conduzca al país a una asamblea constituyente y los peligros que para muchos esto podría llegar a entrañar, exministro Rivera? Una constituyente de la que ya ha venido alguna vez hablando el Centro Democrático. Aquí en ese mismo espacio, usted se acordará y decir, el senador José Obdulio Gaviria consideraba que era una opción. Pues yo la verdad creo que, yo no sé si Andrés, pero hay muchos militantes del Centro Democrático que están felices con la decisión de la JEP hoy, porque les dio la excusa para insistir en una idea que vienen ventilando de tiempo atrás, como es la de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y por qué? Porque en el Congreso no han logrado construir una coalición para darle trámite a las reformas que quisieran hacerle al acuerdo de paz.
porque se han dado cuenta que la Corte Constitucional ha sido también muy recta en el sentido de respetar y hacer respetar la Constitución, y en la Constitución están ya incorporadas las instituciones del Acuerdo de Paz. Entonces, un poco lo que están pensando es que la vía es una Asamblea Nacional Constituyente para reformar las instituciones del Acuerdo de Paz, para reformar las Cortes y seguramente lograr que militantes suyos estén en las Cortes, y ahí sí volver esto como Venezuela. ¿Cuál es bueno, Venezuela tiene muchos problemas, pero el más grave problema institucional que tiene Venezuela es que el señor Maduro tiene cooptado el Tribunal Supremo de Justicia, tiene cooptado el Consejo Nacional Electoral, y todo se mueve en relación con las decisiones del gobierno, es decir, no hay controles entre los poderes públicos. Una de las grandes ventajas que tiene Colombia es que hay control interórganos, que eso es un elemento esencial de la democracia. Independencia de poderes. Por supuesto, y a mí lo que se me viene a la mente es que quienes promueven una constituyente están pensando, uno, acabar la JEP, y dos, modificar las Cortes, que quienes están hoy en las Cortes se vayan de ellas y que unos nuevos magistrados, seguramente afectos al partido de gobierno, estén en esas Cortes, y aquí no haya separación de poderes, sino realmente el unanimismo en los poderes públicos, que es realmente acabar con la democracia. ¿Lo pueden hacer a través de una Asamblea Nacional Constituyente? Es decir, si acabar tienen con la JEP. mayorías en una Asamblea Constituyente podrían hacerlo, porque es que una Asamblea Nacional Constituyente pues puede modificar todo, digamos, está por fuera de todo control. La Asamblea Constituyente de 1991 se convocó para modificar la del 86, y una de sus primeras decisiones fue que se declaró omnímoda y hizo lo que quiso. Por fortuna hizo una buena constitución, era gente muy buena, institucionalista, pero uno no sabe qué puede pasar en este clima de polarización en una Asamblea Nacional Constituyente. Pero aún peor, he visto trinos de un representante del Centro Democrático que pide decretar la conmoción interior. Hágame el favor, eso sí es el chavismo. Decretar la conmoción interior es permitir que el presidente de la República legisle a través de un estado de excepción. Sin necesidad de tramitar leyes en el Congreso. Sin ir al Congreso. Erika, a No, esta pero hora... Eso se cae, eso fue- se caería en la Corte en el gobierno anterior. Constitucional. No, Eso en se el caería gobierno en la anterior Corte. no se decretó la conmoción interior. No, yo sé que no, pero... Doctor Andrés, pero no, y el está representante bien. Eduardo Rodríguez en Pero, su pues, cuenta de no, Twitter pues yo no estoy de acuerdo con lo que Ahí dice. viene No, cuál yo es no la estoy de acuerdo tendencia con hasta ahora lo en que dice redes el doctor sociales. Rodríguez, pero Constituyente es del Centro ya. Democrático, lo Sí, van a es del negar. Centro Democrático, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Y a propósito de lo que dice el doctor Rivers, primero, yo tampoco estoy de acuerdo con una constituyente. No, maravilloso. Lo digo además, Me en el alegra partido y como en cualquier otro partido, pues obviamente hay posiciones divergentes, hay personas del Partido Liberal, del partido, que pueden tener esas posiciones, pero yo digo a nombre, pues, no a nombre del Centro Democrático, sino como miembro del Centro Democrático, que yo personalmente no estoy a favor de una constituyente. Pero a propósito de lo que planteaba el doctor Rivera, pues yo sí también entiendo la impotencia, no solamente de miembros del Centro Democrático, sino de muchas personas que ven lo que está ocurriendo, por ejemplo, no solamente, y por eso decía que el terremoto empezó el día de ayer. Es que es muy grave que dos magistrados, dos presidentes de la Corte Suprema de Justicia estén envueltos en casos de corrupción. Pero y que de uno hecho fue detenido hoy, maravilloso. no, La el justicia señor, está actuando, Malo, exactamente, el detenido. señor Malo fue detenido, por el señor Bustos está Huido. fuera del país, está el señor Ricaurte, que también fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la cárcel, afortunadamente, pero que les digo, sí, hay un problema en la justicia, y yo creo que, pues además lo hizo el gobierno anterior, y de hecho desde Álvaro Gómez se está planteando la necesidad de hacer una reforma a la justicia. Entonces, como muchas veces las mismas cortes han sido las que se han opuesto a verse reformadas, pues hay algunos que impotentes pues plantean esa posibilidad de una constituyente. A mí me parece que es un ejercicio muy riesgoso y que es una caja de Pandora que uno no sabe qué pueda terminar pasando. Pero cuando yo le decía eso a propósito de lo que ocurrió en el gobierno anterior, que eso sí fue, ya que él estaba diciendo ese control absoluto de las cortes, uno veía, por ejemplo, el Consejo de la Corte Constitucional. A propósito, insisto y vuelvo a repetir un tema que hablé anteriormente, que era el tema de la aplicación del fast track. El fast track, en una providencia de la Corte Constitucional, se dijo que solamente se podría utilizar en caso de que el sí ganara en el plebiscito. Eso no dice. Eso habían Eso dicho no dice. inicialmente, sí, Yo doctor. no, dice En la providencia habían dicho. refrendación, y la refrendación no es solamente el plebiscito. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? El presidente Santos nos dijo eso, nos dijo, hombre, si yo llego a ver que gana el no en el plebiscito, renuncio, dijo en un momento, después dijo que ya no, pero dijo que iba a respetar el veredicto de las urnas. Ganamos
y había, usted lo sabe, había un acto legislativo que era el tema el que planteaba lo de las condiciones que se tendrían que cumplir para darle viabilidad al fast track. Ganamos en el no. Nos habían dicho contra todo, porque realmente cambiaron las normas de ese tipo de ejercicios de participación ciudadana. Hubo la posibilidad de que los miembros del gobierno activamente apoyaran y participaran a favor del sí, bueno, también a favor del no, pero finalmente ganamos y eso no valió de nada. Las mayorías del Congreso de la República del presidente Juan Manuel Santos se pasaron por encima al constituyente primario. Y eso naturalmente a mí me parece muy, muy grave. Pero y eso abriría la puerta de una constituyente. Usted haya dicho, concejal Forero, que no está de acuerdo, pero ¿eso abriría las puertas para una constituyente en el país? No, y yo insisto, yo creo que han sido voces aisladas, no es una posición del partido hasta este momento. El presidente Duque, vamos a ver qué es lo que va a decir, todos estamos muy expectantes. Él, pues fiel a ese estilo que ha manejado siempre de ser prudente y no salir inmediatamente, pues para tener que después quizá recular como ha ocurrido con algunos mandatarios, pues él ha puesto pues ese compás de espera y pues el partido institucionalmente no se ha pronunciado y muchas veces yo pues tengo diferencias con algunos miembros de mi partido. Yo personalmente no estoy de acuerdo ni con la Convención Interior ni con llamar en este momento a una constituyente, aunque sí pienso que lo que ocurrió el día de hoy pone en serios problemas el ordenamiento jurídico del país. Bueno, ya el presidente de Presidencia de Casa Nariño han enviado la declaración. No va a haber alocución, sí. Erika, son las 9:10 de la noche. No va a haber alocución del presidente Iván Duque. Han mandado una declaración a los medios de comunicación. Ya la tenemos en nuestro poder. La oposición, antes de que la lea, Yesid, que es que el presidente no hace alocución para no activar el mecanismo de réplica de la oposición. Sí, pero entre otras cosas, en la declaración que vamos a ver ahora, el presidente Iván Duque, el presidente dice que comparte la indignación del pueblo colombiano por la decisión de la JEP de ordenar la libertad de Jesús Santrich y dice que el gobierno valida la postura de la Procuraduría de apelar a esta decisión, pues dice que no se está ante un caso cerrado. También el presidente Iván Duque dice en su declaración, que ya vamos a ver en video, que lamenta la renuncia del fiscal general de la Nación, con quien ha trabajado de manera conjunta en la lucha contra la criminalidad y la corrupción. Y asimismo dice él que como presidente de la República siempre ha estado listo para firmar la extradición de Jesús Santrich. Ya vamos a ver el video, pero mientras tanto, Erika, sigamos revisando las redes sociales a ver qué opinan, qué dijeron en el transcurso del día los diferentes sectores políticos del país sobre la renuncia del fiscal y la libertad de Jesús Santrich. Ahí está la representante a la Cámara por Bogotá, Juanita Gubertus, una persona que hizo parte del equipo de paz del gobierno Santos. Dice ella, hay elementos de la decisión de la JEP que no comparto, pero en un Estado de Derecho las decisiones judiciales se respetan y acatan. Esta pataleta me suena a candidatura presidencial. Pataleta, según ella, del fiscal. Sí, claro, para dar un paso al costado frente a este tema en el timing, en el tiempo que él ha querido. También la analista, la politóloga Laura Gil, dice, ya estamos viendo quiénes respetan la institucionalidad y quiénes no. Se va el fiscal, saludos y buena mar. El excandidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, dice, lamentable decisión, ignoran las pruebas de la Fiscalía y del gobierno americano. La JEP tuvo la oportunidad de fortalecer la justicia, pero prevaleció la impunidad que siempre hemos denunciado. JEP, cómplice de Santrich, dice Oscar Iván Zuluaga. Pastor Álape, un integrante de las FARC, la decisión de la JEP del partido FARC. La decisión de la JEP de otorgar la garantía de no extradición a Jesús Santrich es una buena noticia para la paz entre tantas dificultades y ataques. La Fiscalía debe acatar el fallo y dejarlo inmediatamente en libertad. Numeral Santrich libre ya, que también se ha convertido en alguna de las tendencias de esta jornada. Bueno, y el concejal Daniel Palacio, del Centro Democrático, dice, con decisión de la JEP, ¿alguien tiene dudas por qué era necesaria la objeción del presidente Iván Duque en lo relacionado con la extradición? Se pregunta el concejal Daniel Palacios. Y estos trinos son bien importantes. Esa es la posición de Kevin Whitaker, es el embajador de Estados Unidos en Colombia. Ustedes ven ahí las iniciales en la parte final del trino e indica: el fiscal general Martínez y su vicefiscal María Paulino Riveros son grandes patriotas que promovieron el Estado de Derecho en Colombia y abogaron por nuestra vibrante y productiva cooperación judicial bilateral. Y hay una segunda parte que ya vamos a ver de ese trino. Su servicio a Colombia y a la justicia ha tenido un impacto duradero y es apreciado
por Estados Unidos. Estados Unidos, exministro Rivera, que ha estado en el ojo del huracán por las presiones precisamente a magistrados de las altas cortes. Veíamos esa declaración en las últimas horas, presidenta Corte Constitucional, y también estaba ahí la presidenta de la JEP, Patricia Linares, señalando que sus fallos, que sus sentencias las iban a tomar como árbitros que son de todo este ordenamiento jurídico y en ningún caso como amigos o enemigos. Y hoy hemos visto una posición muy clara de la JEP en torno a esto. ¿Cómo evalúa usted la posición de Estados Unidos? Bueno, yo creo que todos los fiscales han cooperado con los Estados Unidos, al menos los más recientes. Bueno, recuerdo tal vez que el fiscal de Greif, que fue el primer fiscal general de la nación que tuvo Colombia, tuvo una controversia con los Estados Unidos, pero de él en adelante creo que absolutamente todos han cooperado. Creo que ha sido una tradición de las instituciones colombianas cooperar con los Estados Unidos, luchar contra el narcotráfico. Y bueno, ese trino creo que responde a un reconocimiento a esa labor de cooperación del fiscal Martínez y de su vicefiscal. Pero yo quería comentar dos cosas. Uno, ese trino, no sé, tal vez un concejal Palacio. Sí, el concejal del Palacio. La ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz no dice nada distinto de lo que ya dice la Constitución. Y sobre el artículo de la Constitución fue que la JEP tomó la decisión de hoy. Luego, que se haya o no objetado no habría cambiado en absolutamente nada el marco normativo que tenía la JEP. Yo repito, yo no comparto el fallo. Me parece que lo lógico era haberle dejado a la Corte Suprema de Justicia la decisión final, pero me corresponde respetar y acatar la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y una precisión, la Corte Constitucional no siempre actuó como nos hubiese gustado. Nosotros sí no nos oponemos al control de los poderes públicos. La Corte Constitucional en una ocasión, Andrés, falló una demanda del entonces senador Iván Duque contra el Fast Track y le dio la razón a él. Sí, es verdad. Y nosotros no compartimos ese fallo, pero nosotros no salimos a decir que la Corte Constitucional era prevaricadora, ni mucho menos, en absoluto, ni que era el acabose. Lo que salimos a decir fue, no compartimos ese fallo, pero lo respetamos y lo acatamos, y de ahí en adelante el Fast Track se tramitó conforme lo señaló esa sentencia de la Corte Constitucional, y seguramente en virtud de ella la deliberación fue mucho más amplia en el Congreso. Se le hicieron muchas modificaciones a la JEP y a todas las instituciones que se crearon en virtud del desarrollo del acuerdo. Pero precisamente, entonces yo lo que había dicho, y pues en ningún caso yo he hablado de una corte prevaricadora, y de hecho el presidente Duque también se ha mostrado siempre respetuoso a las instituciones. Cuando hizo las objeciones a la Jurisdicción Especial de Paz, lo hizo precisamente amparado en una facultad constitucional que le permite a él hacer objeciones por inconveniencia o por inconstitucionalidad a cualquier proyecto. En el caso de una ley estatutaria, pues naturalmente como hay un control previo de constitucionalidad, pues las hizo fue por inconveniencia, pero él siempre respetando, diciendo que respeta la institucionalidad del país. Pero yo ponía de presente, y pues muy brevemente, esa situación con la Jurisdicción Especial de Paz, porque ahora todos dicen, no, el ordenamiento jurídico y todo ese tipo de cosas, pero en su momento no les pareció grave haber metido una nueva corte en nuestro ordenamiento jurídico, a pesar de que el pueblo colombiano lo había rechazado, a través de un mecanismo que se había condicionado a que iba a entrar en operación o iba a ser activado en la medida en que se ganara en el sí, con el sí en el plebiscito. Eso no sucedió, y a pesar de eso, pues vimos lo que hicieron las mayorías parlamentarias a través de una proposición en el Congreso de la República. En la práctica eso fue lo que pasó. Eso no es preciso. No, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que usted decía el tema de la refrendación? No, entonces, ¿qué pasa? Es que lo que usted está diciendo no es cierto. ¿Qué es lo que no es cierto? Lo que no es cierto Hubo un acto legislativo, sí, es verdad. Pero yo le quiero decir esto. Pero Guillermo, 2 segundos. Una cosa, y yo a usted con mucho gusto después precisa. Entonces, ¿qué sucedió? Rechazamos en las urnas los colombianos el 2 de octubre del año 2016 los acuerdos de La Habana. ¿Es eso o no es cierto? Sí. Eso es cierto. Después, ¿qué sucede? Entonces se planteaba que tenía que haber una refrendación. Entonces, como lo negamos en las urnas, se inventaron pues la posibilidad de que fuera el Congreso, que es representante de la... Es de origen popular. Es de origen popular, sí, pero yo creo que es más representativo del sentir popular un plebiscito. No necesariamente. Pero si ustedes lo plantearon, es que el plebiscito lo plantearon por ustedes. Sí, pero bueno, pues entonces el plebiscito por eso mismo. Claramente. Entonces, a pesar de que el constituyente primario dijo que no estaba de acuerdo con esos contenidos, entonces el Congreso tenía que darle, y eso sí fue a través de una proposición, una refrendación a los acuerdos del Teatro Colón. Eso fue lo que sucedió. Después se le dio implementación a través de un acto legislativo. Pero entonces lo que yo digo es que la verdad, ahí en ese momento sí se pasó por encima del constituyente primario,
Yo creo que eso no ha pasado en ninguna otra parte. A mí eso me llama la atención. Por ejemplo, vimos lo que pasó en Gran Bretaña con el tema del Brexit. Estaban en contra muchas de las personas que lo convocaron, pero a pesar de eso respetaron la voluntad del pueblo. El presidente Santos no lo hizo, a pesar de que él de manera permanente dijo que lo iba a hacer. Eso no es cierto. ¿Qué es lo que no es cierto, Guillermo? Ministro Guillermo Herrera. ¿Pero qué es lo que no es cierto, permito, Guillermo? pues, lo que usted acaba de decir. Primero, ganamos en las primero se urnas. reconoció el triunfo del no, ustedes ganaron. Ajá. Nos dedicamos un mes y yo mismo estuve sentado un mes con sus correligionarios del Centro Democrático. No, copartidarios. Yo no hago de la política una religión, doctor. Haciendo un nuevo acuerdo. Hicimos un ejercicio de deliberación que nos permitió incluir más de 50 ideas que ustedes defendieron en campaña No las en el nuevo principales, acuerdo. no las principales. Perdón. Más de 50 ideas. Luego de eso, lo llevamos a un mecanismo institucional como es la refrendación en el Congreso de la A República, través de porque una se le proposición. olvida al doctor Andrés que el Congreso de la República tiene origen popular. No, yo lo tengo muy No sé claro. si usted sabe, doctor No, yo Andrés, lo tengo que muy claro. al Congreso de la República lo eligieron muchos más colombianos que los que participaron en el Yo plebiscito. lo tengo claro, pero Luego, es que ustedes fueron los que se inventaron eso. No lo inventamos. Las vías institucionales lo El permiten. plebiscito Y ustedes esa lo decisión, plantearon. del Congreso de la República, de la refrendación, fue validada por la Corte Constitucional. Si la Corte Constitucional hubiese dicho que ese mecanismo no era válido institucionalmente, pues lo habríamos aceptado. No habríamos salido a decir que la Corte era prevaricadora, no habríamos salido a convocar a la ciudadanía para manifestarse contra la Corte. Todas las decisiones y las vías que se utilizaron fueron institucionales. Que a ustedes no les parece, eso es perfectamente válido y eso es parte del debate público, pero de lo que sí no se nos puede acusar es de que no hayamos usado los mecanismos previstos en la propia Constitución. Lo que decía el acto legislativo del Fast Track es que este se activaría una vez fuese refrendado el acuerdo y se activó una vez fue refrendado en el Congreso de la República. Sí. No decía Y entonces- el acto legislativo ¿para qué hicimos que lo la del plebiscito, refrendación doctor Rivera? para consultar al pueblo Pero el colombiano. pueblo se colombiano dijo consultó que no y no le hicieron y caso. más de 50 ideas que Pero se ustedes vincularon promovieron, ideas se del no, vincularon. se vincularon ideas no del las no. principales, Pero no ¿cómo las que no? principales. Muchas. No, pero no las principales, Muchísimas. doctor Rivera. Mire, Le lo cuento principal, una, no, una pero una, validada para que por yo la le diga, Corte. una que era realmente Sí. la nuez de lo que nosotros decíamos, y era que los criminales incursos en delitos de lesa humanidad no pudieran llegar al Congreso de la República. Y hoy tenemos a 9 congresistas, posiblemente con uno más que va a llegar a cuenta de la quiere que le Jurisdicción diga Especial de cuáles Paz. incluyeron? No, pero yo le estoy diciendo De la uno, JEP, que era por el eso, una. principal. Yo le estoy diciendo bueno. el principal, Es hay que muchos ustedes- otros. ustedes pero el ventilaron muchas principal ideas, de eso, sí, no solo ventilamos una. muchas, pero la Por principal de eso, todas ellas. Y entonces no son válidas las que acogimos. ¿Qué? No son válidas las que sí acogimos de ustedes. No, pero le estoy diciendo que si bueno. realmente Pues está hubo una buscando cumbre el en Palacio. acuerdo, Pero, no, por hubo favor, una cumbre en Palacio. Yo le quiero claro que mencionar sí. una que es muy importante. Cuénteme. Que no hubieran magistrados extranjeros en la JEP. Fue idea de ustedes, así se acogió. Y es- Que participara la Corte Suprema de Justicia en el Comité de Selección de Magistrados de la JEP, se acogió. Y una súper importante que validó la Corte, y es que sea la propia JEP, en el momento de establecer la sanción, la que defina si es compatible o incompatible el ejercicio de un derecho político. Los que están en el Congreso, más tarde, cuando la JEP tome una decisión de fondo sobre ellos, puede tranquilamente decir que el cumplimiento de la sanción no es compatible con el ejercicio parlamentario que ellos están haciendo. Ahora, que no se hayan acogido todas, pues esa no es razón para decir No, que pero se es que no haya se acogieron desconocido. las principales. Bueno, Mire, la pero verdad, a principales mire, a juicio de ustedes. No, pero es que esa fue Se la forma en que acogieron nosotros hicimos muchísimas. la campaña, doctor Rivera. Hombre, Mire, ustedes yo ventilaron personalmente muchísimas ideas. Yo No, estuve no, sentado pero pues se lo digo yo, mire, escuchando la a sus principal copartidarios, ya que no de les gusta la todas, otra y la expresión. verdad, no, y la Bueno, principal, no, vamos, pero y con vamos, esto un cierro. segundo porque vamos a ir con la declaración que dio, que envió a los medios de comunicación el presidente Iván Duque. Vamos a enlazarnos en estos momentos con Canal Institucional. Comisión del delito de narcotráfico el 9 de abril del año 2018. Conforme a lo señalado por el fiscal general, existen pruebas concluyentes e inequívocas con respecto a la comisión del delito de narcotráfico luego del 1 de diciembre del año 2016. La reincidencia en delitos de narcotráfico o cualquier otra conducta criminal es un ataque a las víctimas y a todo el país, y por lo tanto se deben aplicar sanciones que respondan a la legalidad y la justicia. Dos de las objeciones por inconveniencia que presenté al Congreso de la República relacionadas con el debilitamiento de la extradición buscan evitar este tipo de desenlaces que hoy nos indignan. Actuar con la Constitución en la mano y en defensa de la legalidad y del Estado de Derecho, así como el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional,
fueron algunas de las razones por las cuales presentamos las objeciones al proyecto de ley estatutaria de la JEP. El Gobierno Nacional respalda la decisión del señor Procurador General de apelar la decisión, pues no estamos frente a un caso cerrado. Toda la institucionalidad del Estado garantizará la aplicación de la justicia, la cooperación judicial y todas las herramientas a su disposición para que no haya impunidad serán empleadas. Lamento la renuncia del fiscal general de la Nación, con quien hemos trabajado con determinación en la lucha contra la criminalidad y la corrupción, y quien con todo su equipo han sido defensores del Estado Social de Derecho. Preservaré por encima de todo la solidez institucional de nuestro país. Convoco a los partidos políticos para que adelantemos las reformas necesarias que nos permitan cerrarle las puertas al narcotráfico, a la impunidad y fortalecer la extradición como uno de los mecanismos que han probado su eficacia en la lucha contra los criminales transnacionales. Como presidente de la República estoy y estaré siempre listo a firmar la extradición de alias Jesús Santrich y de cualquier otro sindicado por narcotráfico en apego a la Constitución y la ley. La genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la garantía de no repetición quedarían en riesgo en caso de tolerar la reincidencia criminal. La justicia debe estar siempre, siempre al servicio de las víctimas y no de los victimarios. El narcotráfico en Colombia representa una grave perturbación del orden público que amenaza la estabilidad institucional en distintas regiones del país. Los asesinatos de líderes sociales, la influencia de carteles en regiones vulnerables, la expansión de los cultivos ilícitos y el debilitamiento de herramientas como la extradición son amenazas que vamos a enfrentar con todas las opciones que nos brinde la Constitución. Quiero que quede claro para todo el pueblo colombiano que nuestro país no cohabitará con el narcotráfico. Buenas noches y que Dios bendiga a Colombia. Bueno, ahí está la declaración del presidente Iván Duque. Se le siente al presidente molesto, Erika, indignado, dice que comparte la indignación de los colombianos, convoca a los partidos políticos, usa nuevamente la expresión de genuina justicia, genuina reparación, con lo cual él insiste en que lo que quedó acordado no garantiza eso. Impresiones de las declaraciones del presidente Iván Duque, exministro Rivera y concejal Forero. Sobre todo en esa parte de convocar a los partidos políticos para fortalecer el tema de la extradición a través de nuevas iniciativas legislativas. ¿Eso ya no está muy definido? Sí, en primer lugar me alegra que no haya caído en la tentación ni de la constituyente ni de la declaratoria de conmoción interior. Me parece que ese es el punto positivo de la declaración del presidente. La convocatoria a los partidos, pues tendría él que precisar qué reformas son las que él piensa proponer para fortalecer la extradición. La extradición hoy existe a través de la Constitución, a través del Código de Procedimiento Penal, eso no se ha modificado. Hay un elemento adicional a los procesos de extradición cuando se trata de excombatientes de las FARC, que es lo que está en la Constitución. No sé si lo que el presidente vaya a plantear es una reforma de ese artículo, que es el artículo 20 transitorio de la Constitución. Habría que esperar a que él concrete cuáles son esas reformas para opinar sobre ellas. Concejal Forero. Pues yo creo que el presidente Duque efectivamente se identifica con el sentir de indignación de los colombianos, y yo creo que el mensaje que da, yo creo que esa es una de las herencias más complicadas que nos deja el gobierno anterior, es el tema del narcotráfico. O sea, los cultivos ilícitos, lamentablemente, durante el gobierno anterior se multiplicaron prácticamente por 4. Pasamos de 47.000 hectáreas de coca en el año 2013 a cerca de 210.000, incluso más en el año 2018. Y obviamente esto que está ocurriendo el día de hoy, cuando pues se le está dando una garantía de no extradición a narcotraficante, pues creo yo que es una muy mala señal en términos de lucha contra el narcotráfico. Porque ya el señor Jesús Santrich, y yo creo que esto es como lo más importante, más allá de las críticas y de las oposiciones que nosotros tuvimos contra los acuerdos de La Habana y después los acuerdos del Colón, pues hay que decir que hemos sido respetuosos
respetuosos del ordenamiento jurídico y hemos sido respetuosos de lo que terminaron imponiendo la fuerza. Pero lo que sí no podemos permitir, y yo creo que no lo deberían permitir quienes estuvieron liderando todas esas negociaciones, es que los que vuelvan a incurrir en delitos y vuelvan a seguir cometiendo crímenes vayan a tener estas gabelas y vayan a tener este manto de impunidad que se les está dando a todas estas personas, y en este caso pues es el señor Jesús Santrich. Bueno, se nos empieza a acabar el tiempo, 9:28, sí. Su reloj, ¿cuánto marca, Erika? Siempre 9:28, estamos con el reloj también, pero igual. bueno, el fiscal Néstor Humberto Martínez hoy sacó sus cositas de la Fiscalía General de la Nación, también lo hizo su vicefiscal, ha quedado un señor Espitia, Fabio Espitia, en este momento al frente de... El martes la de Corte tiene que evaluar la salida. Efectivamente, y bueno, procederá la designación de una terna y finalmente la Corte tendrá que decidir quién será el Anticipo nuevo meses fiscal. de interinidad. Sí, eso le iba a Sí. preguntar. ¿se demorará la Corte? Exministro, Yo ¿qué por viene una ahora? razón, la Corte se demoró meses en elegir su presidente. Calculen ustedes lo que se puede demorar con esas divisiones internas para elegir ni más ni menos que al fiscal general de Pero la además Nación. este señor Espitia tiene que definir en las próximas horas la situación de Santrich. No, Erika, acabo Pues de ya hay leer. una orden El de la fiscal JEP. encargado acaba de Ahí firmar está. la libertad de Es Santrich. que no Hace- tenía opción. 20 minutos. opción. Sí, es atendiendo una orden. solicitud de la JEP. Sí, tenía que hacerlo, digamos, ahí sí no había ningún tipo de valoración distinta a cumplir una orden. Bueno, Entonces ya está ejerciendo el fiscal encargado, concejal. Pues no, esperar a ver. Yo también pienso que puede haber una interinidad bastante larga, esperemos que no sea así. Yo creo que es importante pues tratar de resolver este desbarajuste institucional que se genera con la salida del señor fiscal. Insisto, yo respeto las posiciones que él haya podido tener, creo que aquí no está desconociendo un fallo, sencillamente dice que por razones de conciencia él no quería hacer lo que acaba de hacer el señor Espitia, que era decretar la libertad de una persona que él considera que debería estar pagando cárcel porque incumplió los acuerdos que ¿Tendremos fiscal del él mismo uribismo? definió. Esa es una prueba de fuego que tiene el presidente Duque. El presidente Duque dijo al final de su campaña que él quería unir a los colombianos. Me parece que una muy buena manera de unir a los colombianos es presentando una terna de personas independientes, independientes de él e independientes de todo, que realmente sean operadores judiciales, que no militen en ninguna fuerza política. Puede que tengan convicciones políticas, pero que no sean militantes, que sean personas que le garanticen a todos los colombianos absoluta independencia. Si el presidente Duque va a presentar una terna de militantes del Centro Democrático, me temo que la polarización va a No, yo continuar. no creo, por ejemplo, que el Ojalá presidente no. Duque hizo lo que hizo el presidente Santos, que fue ternar y pues finalmente elegir al señor Néstor Humberto, que había sido pues un miembro fundamental de su gobierno. Pero Néstor Humberto Martínez Neira fue un crítico de muchas de las iniciativas que presentamos al Congreso de la República para desarrollar pero los pues acuerdos de paz. fue el superministro Y fue del tan doctor crítico, Santos. Yo fue sé que el ha presidente recibido Duque todo va a el ser mucho respaldo, más ha recibido respetuoso todo de las el respaldo del instituciones. Centro Democrático. Luego, yo creo que Néstor Humberto Martínez Neira sí que demostró independencia de quien lo postuló, que fue el presidente Santos. Pues tanta independencia que el Centro Democrático pues está de plácemes con el doctor No, Néstor posiblemente Humberto Martínez. quizá eso no fue lo que había esperado el doctor Santos, pero hay que decir que él fue el superministro. Entonces, yo sí espero que el presidente Duque se diferencie de su antecesor y muestre un poco más de independencia. gracias por este debate. Una hora aquí en Canal Capital, Erika, conversando, analizando, discutiendo la noticia del día. Concejal Andrés Forero, como siempre, Muchísimas gracias por gracias. estar esta noche aquí en la Muchísimas televisión gracias pública por de la nuestra invitación. ciudad y es Erika, ministro Lucía. Guillermo Buenas Rivera. noches. Bueno, Mucho Erika, gusto. se nos acabó el tiempo. Sí, vámonos a dormir porque mañana sí son ¿Quién en sabe este con qué momento noticia amanecemos? sí, 9 de la mañana, 9 de la Con noche, San- 31 con Santrich minutos. saliendo de la picota, eso se dará Claro. en las No, próximas... pero es que en este país cada día hay noticias. Hoy quería yo estar concentrado en un foro en el que estaba en la universidad y bueno, no pude. Desde muy temprano empezó primero la decisión de Lo la del- JEP, luego la lo del renuncia Paisa, del no, pero fiscal. primero lo del Y después la Paisa, renuncia de la que vicefiscal. quedó en un segundo plano con la Y decisión de amanecimos Santrich. con la disputa exfiscal Montealegre Uribe, bueno, eso Cada duró hecho unas va- horas. va- No hay tapando el tregua, otro. no hay Sí. tregua en este país. A todos ustedes, muchas gracias por estar conectados como siempre con Opina Bogotá de Canal Capital. Los invitamos a seguir en sintonía de la televisión pública de nuestra ciudad y los invitamos como siempre mañana 8:30 p.m. aquí en este espacio donde conversamos, analizamos y debatimos la actualidad nacional y de Bogotá. Muy buenas noches. Gracias.